poderoso gigante. Bueno, sin más que decir, vamos a la palabra del Señor, lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dígale que está a su lado, prepárate para esta palabra. Activa el oído de la fe. Después de esta palabra, en el transcurso de esta palabra, muchos van a recibir sanidad y milagros. Yo creo eso, diga, yo creo eso. Aleluya. Pero dice la palabra que los milagros, sanidades, la restauración del ser humano comienza con el oír. Y el oír la palabra de Dios. Así que preste su oído, el oído que produce fe. Aleluya, porque la fe se produce y la fe crece y se amplía. Pero quiero hablarles sobre un término, solamente sobre un término que me ha conmovido desde que comenzó el año. Dios había tratado conmigo el año pasado y anoche en oración volvió a tratar conmigo y le traigo una palabra. Diga conmigo: mi llamado debe ser un llamado de fuego. A su nombre. Diga: mi llamado es de fuego. Repítalo. Desde la primera vez que usted aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador en su vida, desde ese momento se encendió una llama en tu corazón. Desde ese momento hay una llama que arde en tu corazón. Quieras o no quieras, esa llama siempre va a estar allí. Algunas veces de la vida vas a tratar de deshacerte de esa llama y dile que está a tu lado: no vas a poder. Vas a querer apagarla y no vas a poder. Vas a querer renunciar a ella, mas no vas a poder. Por un momento te vas a hacer así como el loco, como que sí. No te importa, pero no vas a poder. Esa llama te va a perseguir hasta el día que mueras o hasta que Cristo venga. No tienes alternativa. No tienes alternativa. La llama de Dios es la que te mantiene activa. Es la que te trajo hoy al servicio. Es la que te va a llevar a casa. Es la que te va a fortalecer para hacer la obra. Sin la llama de Dios no vas a poder hacer nada. Estás de pie y continúas de pie, es porque la llama de Dios todavía está ardiendo dentro de ti. Ahora, pero diga conmigo: pero necesito que arda más. ¿Cuántos quieren subir hoy de nivel? Amén. Hay un nivel de fuego. Ahora, vamos a comenzar y vamos a hacer una breve síntesis acerca de lo que es un llamado con fuego. Un llamado con fuego. Todos hemos recibido un llamado de parte de Dios. Y todo llamado tiene un propósito. Tiene principios o directrices a seguir. Dios dio directrices acerca de el llamado. Una de ellas, una de las directrices es que el fuego tiene que ver con altar. Diga: no hay altar si no hay fuego. Si usted ve un altar y no hay un fuego prendido, ese altar está muerto. Diga: no sirve, es inservible. Pero cuando ve usted un altar, así sea humeando, usted dice: por lo menos hubo señal de que ahí hubo fuego. Hay por lo menos humo. Aleluya. ¿Sabe una cosa? Veo arriba de tu cabeza así como una llama y en algunos como un humo, que hubo señal de que hubo fuego. Aleluya. Alábale que Él vive. Alábale que Él vive. Aleluya. Hay
Hay algunos que tienen la llama encendida y hay otros que tienen la señal de que hubo fuego en una oportunidad en ellos. Sí, lamentablemente es así. Fíjese bien, cuando nosotros hacemos una síntesis escritural o teológica de la palabra fuego, la palabra fuego en primer lugar viene del nombre Esh, E-S-H, Esh en hebreo. Y esa palabra significa algo que quema o algo que arde, es algo ardiente, algo que está encendido. Eso es lo que es fuego en hebreo, Esh. Y precisamente en el griego tiene una connotación muy bella la palabra fuego y viene del griego pur o purezo. Diga purezo. Aleluya, o pur. Esa palabra purezo en griego significa estar encendido en llamas. Pues, ¿sabe una cosa? Los demonios no huyen delante de ti por lo bonito que tú eres, ni huyen por la plata que tienes. Ellos huyen por lo que ellos ven de lo que estás rodeado. Los demonios ven en nosotros no es la persona, sino de lo que está en nosotros, y es el purezo de Dios, el fuego de Dios que ellos ven. Cuando ellos ven el fuego de Dios, wow, eso es algo sorprendente. Jesucristo lo rechazaba mucha gente, pero hubo un hombre el cual entendió los secretos del reino de Dios, que fue Juan el Bautista. Juan el Bautista bautizaba a cientos de personas diariamente, pero solamente uno vio en uno un purezo, vio un Esh en él, y fue en nuestro Señor Jesucristo. Fue que cuando Juan vio a Jesús, él vio el fuego en él, y él soltó la expresión que dijo: yo ciertamente bautizo en agua, pero el que ahí viene, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Un fuego. Juan vio el reino. Diga, vio el reino en Jesús. El reino de Dios es un reino, diga conmigo, de fuego. Cuando hacemos una síntesis teológica del reino de Dios, el reino de Dios en particular, el reino de Dios lo dirige un rey. Pero ¿cómo es el rey del reino eterno? Si nosotros vemos en Ezequiel capítulo 8 verso 2, busquemos Ezequiel 8:2, vemos cómo Ezequiel vio el aspecto del rey. Fíjese y cómo lo vio Ezequiel 8 verso 2. Y miré, dijo Ezequiel, he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, o sea, desde sus lomos para abajo, ¿qué era? Fuego. Y de sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Ezequiel vio que el que estaba allí en el trono era un ser de fuego, fuego de los lomos para abajo y resplandor de los lomos para arriba, y el aspecto era de bronce refulgente. Si nosotros buscamos en Números capítulo 9 verso 15, Números 9:15 y luego el 16, fíjese cómo allí Moisés expresa y dice: el día que el tabernáculo fue erigido, cuando estaba en el desierto, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de ¿qué? De fuego, hasta la mañana. Escuche, desde las 6 de la tarde, wow,
hasta la mañana había un ser arriba del tabernáculo con una apariencia de fuego que ardía en llama. Eso lo veía Israel toda la noche. Imagínense los niños, apóstol Itamar, observando aquella apariencia de fuego toda la tarde y la noche hasta la mañana. Esa apariencia, y el verso 16 que dice, así era. Mire cómo dice, así era, ¿qué cosa? O sea, durante los 40 años que Israel duró en el desierto, Israel veía la apariencia de fuego todos los días. Una vez alguien me preguntó, ¿qué mantenía al pueblo de Israel en el desierto? Lo que acabamos de ver. Cuando alguien experimenta el fuego de Dios te causa en primer lugar temor a Dios. Y el fuego hace que tú cumplas los roles de liderazgo y ministeriales en esta tierra. Un creyente sin el fuego de Dios abandona el liderazgo y abandona el ministerio. El fuego de Dios es lo que mantiene. Y mantenía al pueblo de Dios. Y dice que la nube lo cubría de día y de noche que había la apariencia de fuego. Wow. ¿Sabe algo? Sobre tu casa hay una apariencia de fuego que la cubre. Oh, sobre tu vida hay un fuego que te cubre. Hay algo espectacular en ello. Si seguimos la síntesis, podemos entender, amados en el Señor, que los ángeles en el Salmo 100, en Hebreos 1:7, en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 7, los ángeles, ¿cuál es su estructura o su composición? Dice la palabra, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Nótese que cuando dice a sus ministros no se refiere a los de la tierra, sino a sus ángeles. Ángeles espíritu, dice coma, quiere decir que la oración continúa con la conjugación y dice que se refiere a los ángeles, no a nosotros. Quiere decir a sus ministros. La palabra ministro significa servidores y al servicio de otro. Ángeles que están al servicio de nosotros, nos ministran a nosotros. Cuando el apóstol decía ángeles para sanar, eso es correcto, porque los ángeles son puestos para eso también. Recuerde que había un ángel que movía las aguas y el que caía primero era sanado. Así ellos son ministros espirituales, son espíritus. Pero ¿de qué están compuestos? De fuego. Ellos son fuego. Diga, el rey es fuego. Y sus ángeles, millares de millares que le sirven, ¿de qué están compuestos? De fuego. ¿Y de qué está hecho su trono donde él se sienta? ¿De qué está hecho su trono donde él se sienta? Sencillamente en Daniel capítulo 7, busquemos Daniel capítulo 7 verso 9. En el libro de Daniel capítulo 7 verso 9 nos refiere y dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó ¿quién? Un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Quiere decir que de donde se sienta, y mire lo que dice el 10. Mire lo que dice el 10. Un río de fuego. Diga conmigo, el trono de fuego, sus ruedas de fuego. Y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Hasta el trono donde se sienta Dios es fuego. Y debajo de su trono un río de fuego sale.
millares de millares le sirven ante el trono de fuego y ante un ser que también es fuego. Y los ángeles que le sirven son fuego. Todo lo que rodea a Dios está compuesto del Esh o del purezo, del fuego. La esencia de Dios es fuego, no hay otra. Es algo, amado, sorprendente cuando nosotros vemos al profeta Eliseo, que lo están persiguiendo. Eso lo encontramos en Segunda de Reyes 2:11. Y los sirios lo perseguían. Él estaba tranquilo. Él veía algo que su discípulo no veía, Jesse. Y Jesse estaba temeroso. Creía que iba a perecer. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Esta es la ocasión cuando un carro de fuego lo separó a los dos. En Segunda de Reyes 6:17 está la historia. Segunda de Reyes 6:17 está la historia cuando Jesse, que le dice: ¿qué haremos? Vamos a morir, nos están persiguiendo. En ese momento Eliseo se le acercó y le dijo a Jesse: Jesse, ven acá. Aleluya, ven acá, Jesse. No temas. Y Jesse estaba temblando, creía que iba a perecer. Lo estaban buscando para matarlo. Y Elías y Eliseo, ¿cómo estaba? Tranquilo, en paz, en seguridad, porque él estaba viendo lo que Jesse no veía. ¿Sabes una cosa? Dios te va a poner a ver con los ojos espirituales lo que tú no puedes ver. Aleluya. Lo que tú no puedes ver. Fíjese. Y dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. ¿Y qué vio? Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. ¿Y qué miró? He aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Diga conmigo: trono de fuego, ángeles de fuego, río de fuego, Dios es fuego, y los carros y los caballos del cielo, ¿qué son? De fuego. Si nosotros seguimos la síntesis teológica acerca del Esh o del purezo, el reino de Dios, todo el reino de Dios está compuesto de fuego. Por esa razón, cuando usted habla la palabra y predica, y podemos citar muchos ejemplos, Dios se transformaba en columna de fuego para guiar a Israel de noche, ¿sí o no? Y el Sinaí, ¿de qué forma descendía Dios al Sinaí? Veamos un momento Éxodo 19:18. En Éxodo 19:18, si seguimos la síntesis teológica del Esh o del fuego, fíjese cómo dice: todo el monte Sinaí que hacía humeaba, porque Jehová había descendido sobre él. ¿En qué forma? En forma de que descendía Dios al monte Sinaí. Dios descendía en forma de fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Vamos, aplauda al Jehová de los ejércitos. Había un fuego en él. Israel veía a Jehová en columna de fuego, lo veía descender en fuego. Y de noche él se posaba sobre una apariencia de fuego encima del tabernáculo de reunión. Eso causaba algo tremendo en el pueblo de Israel. Una de las cosas que mantenía a raya a Israel era eso. Ellos veían la gloria de Dios, y cuando hablamos de gloria, hablamos de esplendor.
Cuando hablamos de gloria, hablamos de fuego de Dios. Cuando usted dice, Señor, desciende tu gloria, ¿qué estás pidiendo? Que desciendas tu fuego, porque la gloria de Jehová están sobre las bases y la plenitud del fuego de Dios. Hoy mismo, aquí en este lugar, así tranquilo como usted se ve, este lugar está rodeado de llamaradas de fuego del Espíritu. Sus ojos naturales no lo pueden ver, pero si alguien acá, Dios le permite ver como vio Eliseo, usted viera aquí otra cosa. Pero solamente imagínese, si sus ojos espirituales se abren en este momento, ¿qué vería? ¿Qué vería? Solamente imagínatelo. ¿Qué verías ahora? Sin duda alguna, verías ángeles a mi derecha y a mi izquierda. Verían fuego alrededor de sus apóstoles. Verían esta iglesia de una manera diferente y tú te encenderías en el poder de Dios en la banca donde estás. El fuego de Dios es algo tremendo. Israel caía postrado cada vez que veía el fuego de Dios. Y Dios allí, hasta las espadas del reino de Dios son fuego. Cuando Adán y Eva pecaron y cuando fueron expulsados, un querubín, una espada encendida en fuego, resguardaba el Edén. Wow. Pero si nosotros vemos en la Biblia, es aquí donde voy a desarrollar rápidamente, después de esta pequeña síntesis que hice. Nosotros vemos en Levítico capítulo 6, verso 9, las directrices que Dios envía. Dios planifica y establece un pueblo y luego una iglesia, porque hay el pueblo de Israel y el pueblo gentil. Dios establece directrices en ambos pueblos, las mismas directrices, y todo lo basa en el en el fuego de Dios. Y todo esto es una metáfora o una similitud en nosotros en nuestro tiempo. Y llevemos a esto a nuestra vida espiritual, porque esto tiene que ver, se llama aplicación. Vamos a ser aplicable y vamos a aplicar la palabra a nuestro espíritu hoy. Dios le dice a Moisés, manda a Aarón y a sus hijos y dile, ¿quién era Aarón? Aarón era el sumo sacerdote de Israel y sus hijos eran los sacerdotes junto con él, los que dirigían el tabernáculo. Y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará ¿sobre qué? Sobre el fuego encendido, sobre el altar, dice la palabra, toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Verso 12, busquemos el 12 ahora de ese mismo capítulo. Y el fuego encendido, mire lo que manda Dios, directrices, no se apagará. Diga, no se apagará. La orden de Dios fue directa. Van a encender el altar, pero hay una orden. La orden es que el fuego no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Verso 13. Y luego dice, el fuego, diga conmigo, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Repítalo, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Escúcheme bien, aquí hablaba sobre un altar hecho por mano de hombre, pero en la gracia, Dios no ha elegido a estos altares donde pisan mis pies hoy, porque
Dice la Biblia que ya Dios no habita en altares hechos por manos de hombres. Quiero referirte que el altar propio de Dios en este tiempo, en el tiempo de la gracia, eres tú, soy yo. Nosotros somos el altar de Dios, no este que está aquí hoy pisando mis pies. Eres tú el altar de Dios. Estos altares de piedra, estos altares de cemento donde está la alfombra, son encendidos cuando un ministro se para aquí a adorar, a alabar, a predicar a Dios, como en este momento. En este momento este altar está encendido en el fuego de Dios, porque aquí hay 3 ungidos de Dios. Si aquí no hubiera nadie, aquí no habita Dios. Y no habría fuego. El fuego, dile a que está a tu lado, lo traes tú al templo. Alábale que Él vive. El fuego lo traes tú. Escuche bien, este teclado estuviera muerto. Está muerto. Pero cuando lo toca alguien que tiene sus dedos encendidos en fuego, los milagros comienzan a suceder. Batería, instrumentos musicales. Le voy a decir algo. No es el instrumento, es la persona. Es el altar que lo toca. Es el altar quien predica. Dependiendo cómo está el fuego en el altar del ser humano, depende el nivel de ministerio. Alábale. Dile que está a tu lado. ¿Cómo está tu esh, tu fuego? Vamos, ¿cuántos quieren fuego hoy esta mañana acá? En serio, ¿cuántos quieren el fuego de Dios en esta mañana? Amén. Y esto es glorioso. El fuego arderá continuamente en el altar. Hay un caso bíblico. Hay un caso bíblico y quiero referirlo en Génesis capítulo 12. Abraham, diga Abraham. Abraham teológicamente se conoce como el constructor de altares. Se conoce así porque donde quiera que Abraham iba, ¿qué hacía? Edificaba un altar. Él iba a un sector, ahí edificaba un altar. Iba al monte, edificaba un altar. Iba a la ciudad, edificaba un altar. Pero hay un dicho, y bien dicho, que a todo buen cazador se le escapa por lo menos una liebre. Y Abraham era un buen constructor de altares, pero él se le escapó un altar. Las consecuencias que vivió Abraham por escaparse un altar fueron nefastas. Tú puedes edificar altar todos los días, pero el día que se te olvide levantar tu altar, ese día te está esperando Satanás para tentarte. Porque Satanás no te va a tentar cuando estás en la llama. Él espera que tu llama baje un cierto nivel para poder atacar, porque sabe que es el momento de tu debilidad. Abraham, capítulo 12, vemos que Abraham tiene el llamado. Abraham tiene el llamado de Dios y él edifica altar a Dios. Veamos el versículo 7, 12:7. Mire cómo dice el 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y después que Dios le dijo esas palabras, ¿qué hizo Abraham? Y edificó un altar a Jehová, quien le había aparecido. Abraham había edificado allí altar a Dios. Versículo 8. En el verso 8 dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí otro. Diga otro. Edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Quiere decir que donde Abraham iba, edificaba un altar.
Era un hombre que tenía el fuego de Dios en su vida siempre. Él sabía que él tenía que edificar altar a Dios. Pero en el capítulo 13 vemos que la historia cambia. 13:1 de Génesis. Fíjese acá. Génesis 13:1. Subió pues Abraham de Egipto. ¿Hacia dónde? Hacia el Neguet. Decidió. En el Neguet. ¿Qué hizo en el Neguet? Estando entre Betel y Jai. Edificó un altar. Y donde Abraham edificaba un altar, allí lo dejaba edificar. Y él siguió su camino por el Neguet. ¿Hacia dónde? Hacia Egipto. Voy hacia Egipto. Pero él dejó atrás un altar edificado. ¿Sí o no? El altar entre Jai y Betel. Edificó allí un altar. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguet, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Versículo 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Verso 3. Y volvió por su jornada desde el Neguet hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai. Fíjese lo que pasó allí. Porque Abraham se devuelve. Si nosotros notamos en el capítulo 12, observamos que Abraham tiene un gran problema. Diga, un gran problema. ¿Por qué Abraham se devuelve hacia el lugar donde estaba antes? Porque Abraham no continuó. Porque él se dio cuenta que él le había fallado a Dios. Dice la palabra que él era riquísimo en oro, en plata y en ganado. Pero él obtuvo esas riquezas lícitamente o ilícitamente. Él obtuvo esa riqueza no acorde a la voluntad de Dios. Fíjese cómo Abraham obtuvo esas riquezas. Cuando nosotros obtenemos aquí en el capítulo 12, vemos claramente, versículo 10. Busquemos el 10 y vamos a buscar la problemática porque Abraham se devuelve. 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham ¿a dónde? Para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Verso 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Fíjese lo que pasó. Versículo 12. Y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me meterán a mí, y a ti te reservarán la vida. 13. Ahora pues di que eres mi hermana. Aunque en realidad era verdad, ella era media hermana, pero aquí no lo decía por eso, era una mentira. Para que me vaya, ¿qué? Bien, ¿por causa de Dios? No, por causa tuya. Diga, el hombre se metió en problemas. Llegó a Egipto. Él debió edificar un altar. ¿Lo hizo? No lo hizo. Él usó una estrategia humana para solucionar un problema. Cuando él debió edificar altar, cuando llegó a Egipto, él debió edificar altar y no lo hizo. El altar a Dios, cuando tú edificas altar a Dios, eso es lo que te mantiene a ti bajo el temor de Dios, lo que te frena a no pecar. Lo que te frena a ti a no pecar es el fuego de Dios en tu vida, el altar de Dios encendido diariamente. Abraham no edificó el altar y vino sobre él un espíritu de mentira, falsedad y humanista. No edificó altar. Puso en Sarai espíritu de mentira. Se olvidó de Dios por un momento. No totalmente, pero por un momento se olvidó de Dios. Para que me vaya bien por causa tuya
y viva mi alma por causa de ti. Aquí se olvida de Dios y pone a su mujer en primer lugar antes que a Dios, para que me vaya bien por causa tuya y para que mi alma se salve por causa tuya, y él se olvida de Dios. Sigamos. Versículo 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Vamos a continuar. Fíjese cómo dice: también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. ¡Wow! ¿Le importó a Abraham eso? No le importó. No le importó, porque a Abraham lo que le importaba era su vida. Había perdido toda integridad, apóstol. Abraham había perdido la integridad a Dios. Había perdido el temor a Dios. Se estaba haciendo el loco Abraham en cuanto a los altares de Dios. ¿Por qué Abraham no levantó altar en Egipto? ¿Qué pretendía el padre de la fe en este momento? Y esto nos da a entender que nosotros los hombres, por muy grandes que seamos, hay un momento de debilidad y de falla en nuestras vidas. El asunto no es caer, el asunto es volverse a levantar y corregir nuestra falla y seguir adelante. Pero mire acá en la vida de Abraham. Puede aplaudir a Dios. Dice las palabras que también los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada a la mujer a casa de Faraón. Versículo 16, sigamos. E hizo bien Abraham por causa. No dice de Dios. Vuelvo a decir que hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo. ¿Qué tuvo Abraham? Dígalo. Ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y cabello. ¿Por causa de quién? ¿Por causa de quién? ¿De Dios? No, de su esposa. Por causa de ella. Y Abraham todavía no había abierto los ojos. Estaba por un momento cegado. 17. Mas Jehová, diga conmigo, Dios vino a defender a Sarai. Porque si hay esposo aquí que no defienda a su esposa, Jehová la va a defender. Y Dios dice: no, este hombre no va a hacer nada, yo voy a defender su causa. Mas Jehová hirió a Faraón. Aquí vemos la misericordia de Dios, que Dios responde aun cuando nosotros a veces estamos equivocados y cegados. Dios viene en tu ayuda porque Él te ama. Él te ama. Aun cuando estamos en nuestra humanidad cometiendo errores y defectos, aún Él te ama. Sigamos la lectura. Ay, sacó la sierra ahí. Fíjese que en el capítulo 12, creo que estamos en el versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón, a su casa, con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Versículo 19. ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Diga, lo corrió. Lo corrió. Un impío corriendo al padre de la fe. Es correcto. Un mundano dándole una lección al padre de la fe. Alábale que él vive. Un mundano pasó como en los tiempos de Jonás. Cuando Jonás se escondió en el camarote, en el barco, vino el mundano, el perverso idólatra, y le dio un puntapié y le dijo: clama a tu Dios para ver si nos escucha. Porque aquí como que le pasó igual a Abraham que a Jonás. ¿Por qué dijiste mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ya la iba a tomar por mujer. Dios actuó. Ahora pues, aquí tu mujer, tómala y vete. Faraón, como quería echar la maldición de su tierra, porque Abraham, ¿por qué el faraón corre a Abraham?
Porque ya Abraham se había convertido, según las costumbres egipcias, cuando un hombre miente al faraón y pone ocasión para peligro de su vida en cuanto a divinidades, a Dios, se convierte en una maldición él y todo lo que tiene para el pueblo de Egipto. Ahora, ¿por qué lo corre? Porque tenía que sacar la maldición de su casa. No lo deja, lo corre, vete, para asegurarse del perdón de Dios y de que no venga el juicio sobre su casa. El versículo 20 lo dice más claramente. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham. Dio orden a su gente. En otras palabras, cuidado que este hombre es peligroso. Me puse en ocasión de muerte. ¿Y qué dijo? Y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Quiere decir, lo acompañaron hasta las puertas de afuera de Egipto para asegurarse de que ese hombre tenía que salir de su tierra. Lo corrieron como un perro. Es correcto. Es correcto. Dios nunca mandó a Abraham para Egipto. Y él no mantuvo el temor a Dios en una tierra ajena. Cuando Abraham sale de Egipto, el faraón ni siquiera le quita las riquezas que había obtenido ilícitamente. Porque las primeras riquezas de Abraham, yo tengo otro mensaje, cuando pierde las riquezas ilícitas. Porque Abraham, cuando se muere, Isaac pierde todas las riquezas de su padre y se va limpio a una ciudad llamada Gerar. Pero ¿por qué Dios le quita todas las riquezas de su padre Abraham? Porque eran riquezas que estaban fundamentadas bajo mentira. Isaac levanta unas nuevas riquezas de gloria en el temor de Dios. Cuando nosotros observamos estos planos, entendemos lo siguiente. Pero ¿qué hace Abraham? Fíjese, Abraham estaba en Egipto, diga, como una panela de hielo. Tenía el fuego de Dios en Egipto. Pero si en el Negué lo tenía. El Negué estaba ese hombre lleno del fuego de Dios. ¿Sí o no? Cuando estaba en Betel, ¿sí o no? Pero en el camino, cuando llega a Egipto, se vislumbró y el fuego de Dios se apagó en él. A él le pasó igual que Timoteo. Cuando Pablo escribe la primera carta de Timoteo, creo que busca 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3. Pablo ve en Timoteo algo tremendo. 1 Timoteo 1:3, creo que es 1:3 si no me equivoco. He leído muchas veces ese contexto. Okay. Vamos a ver acá. Dice así: ¿cómo te rogué para que te quedases en Éfeso? ¿Cómo te rogué para que te quedases en Éfeso? 1 Timoteo 1:3. ¿Por qué Pablo le ruega a Timoteo que se quede en Éfeso? ¿Por qué le ruega si Timoteo era el pastor en ese momento de la iglesia más grande de Éfeso? Ajá. ¿Cómo te rogué? Mire cómo dice 1 Timoteo 1:3. ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandase a algunos que no enseñan diferentes doctrinas? Pero ahí la primera palabra, ¿cómo te rogué? ¿Qué es rogar? Rogar es adular. Es decirle a alguien una cosa repetidas veces. Y Pablo le decía a Timoteo: quédate. ¿Por qué Pablo le ruega a Timoteo que se quede? Porque ya el fuego de ese muchacho se había apagado. Y es por eso que en la carta él le dice: aviva, te aconsejo, hijo mío, que avives el fuego del don que hay en ti. Avívalo. Pablo sabía que Timoteo tenía un llamado de fuego, pero su fuego se le había extinguido. Por eso Timoteo quería renunciar al ministerio. Timoteo se quería ir de Éfeso.
no quería continuar. Y él estaba batallando, diga conmigo, con un desánimo. Un desánimo interno tan fuerte que Timoteo le dice: acuérdate de la fe de tu abuela y de tu madre, Eloy de Eunice. Acuérdate, acuérdate. Acuérdate del llamado, acuérdate que yo te puse las manos y te ungí para el ministerio. Acuérdate, Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti, hijo. Aviva el fuego, hijo, avívalo, hijo, avívalo. Y Timoteo agarra el fuego de Dios y continúa: alábale que él vive. En mí ha habido momentos de desánimos. Ha habido momentos duros. Sí. En mi ministerio de los 30 años, apóstol, 2 veces he querido renunciar como pastor. 2 veces he querido entregar la obra. Una de ellas fue cuando mataron a mi hijo Jonathan, de 20 años de edad. Y la palabra que Dios me ministró, ya se la voy a decir. Solo el fuego de Dios te mantiene en los momentos más difíciles de tu vida. Solo el fuego de Dios. Cuando todo está en tu contra, cuando nadie te quiere, cuando recibes traiciones, cuando te calumnian, cuando te azotan. Solo el fuego de Dios te mantiene activo y vivo. Hoy no deberías estar aquí, pero estás aquí porque Dios te quiere encenderte en su fuego. De nuevo. Qué bueno. Y mire a Abraham, volvamos a Abraham. En el capítulo 12 de Génesis, Abraham se encuentra, diga, fuera de Egipto. Wow. Me corrieron, el siervo de Dios. Wow. Que Abraham tenía que hacer 2 cosas. 1, seguir adelante con su mentira, o volverse al lugar donde estaba antes. ¿Entendiste? ¿Entendieron? Él tomó la mejor decisión. Él dijo, diga conmigo, no puedo continuar así. Diga, tengo que devolverme. Versículo 3, capítulo 13, verso 1. Mire lo que hizo de Génesis. Subió pues Abraham de Egipto. ¿Hacia dónde? Hacia Neguel. Él y su mujer, y con todo lo que tenía. Y con él, Lot, su sobrino. Versículo 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Ya entiende de dónde vienen esas riquezas. Porque hay gente que lee ese versículo, pero no entienden el origen de esas riquezas. Ya usted lo entendió. Y volvió por su jornada. Dice, diga conmigo, volvió. Por sus, desde el Neguev hacia Betel. Y mire cómo dice, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai. ¿Qué había entre Betel y Jai? El altar que él había edificado antes. Él no tenía moral para edificar otro altar. No tenía moral para edificar otro altar. Él dijo, tengo que devolverme. Hay momentos de la vida que tú tienes que aceptar tus errores, tus malas decisiones y tus malas pisadas que tuercen tu tobillo espiritualmente. Y hay momentos donde el Espíritu Santo te va a decir, no avances más así. Devuélvete. Devuélvete a donde tú dejaste tu primer amor. Devuélvete al lugar cuando tú orabas hacia mí con aquel amor grande.
Devuélvete a aquel principio cuando tú me amabas. Devuélvete a aquellos momentos cuando tú leías la Biblia todos los días. Devuélvete en aquel momento cuando tú no te acostabas sin orar. Cuando te levantabas en la mañana y antes de tomar el café me adorabas y elevabas tus manos y me glorificabas. Y Dios te dice: ya no continúes como vas. Devuélvete al principio. Devuélvete al altar que tú tenías antes. Aleluya. Devuélvete, dice el Señor. Devuélvete, dice Dios. Devuélvete al lugar de antes. No continúes así. Porque tengo que decirte, porque en el camino, si continúas así, en el camino Satanás te puede destrozar a ti, a tu familia. Abraham no le quería dar más derecho legal a Satanás. Abraham, al devolverse, porque la palabra volver viene de la misma connotación griega de arrepentimiento. ¿Y qué significa la palabra arrepentimiento? Volverse a Dios. ¿Qué significa? ¿Y qué hizo Abraham? Quiere decir que Abraham estaba arrepentido. Abraham tuvo que volverse a arrepentir de nuevo, siendo el hombre de la fe. Hay momentos de grandeza, sí, pero hay también momentos de debilidad. Yo lo he tenido. Los grandes hombres de Dios lo han tenido. Y la palabra de Dios es algo tremendo. Quiero referirme rápidamente acá y con esto quiero concluir. Aparte del llamado que tuvo Moisés en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés, Dios lo sacó de Madián y Dios creó una ocasión de juicio. No hubo lluvia por mucho tiempo. Los ganados estaban muriendo de sed y de pasto. Y Moisés tuvo que salir de Madián y llegó hasta el monte de Dios, al monte Oreb. Y allí en el monte Oreb vio una zarza que ardía en fuego. El milagro no era la zarza y el fuego. El milagro era que aquellos palitos no se consumían. La zarza es un arbusto que crece aproximadamente unos 50 centímetros, más o menos así de alto, unos 50 centímetros de alto. En los tiempos que Moisés fue, era un palo seco. La zarza no servía ni para leña en aquel tiempo. No servía para nada. Dios eligió lo que no servía para mostrar su gloria y su fuego permanente. ¿Sabe algo? Nuestra humanidad no sirve para nada. Para nada. La mayor referencia es el arca del pacto. El arca del pacto no es toda oro. No. El arca del pacto es una caja de madera. Pero madera de olivo, madera de roble, madera buena. Dios eligió la peor madera para hacer el arca del pacto. La madera de acacia. La madera de acacia la usan para leña. Es la peor madera. La mejor madera era el roble, era el olivo, el cedro. Pero Dios no hizo el arca del pacto con la mejor madera, sino con la madera de tercera clase. ¿Por qué? Porque la madera de acacia representa tu humanidad y mi humanidad. Representa quiénes somos nosotros. Por eso Dios le dijo a Moisés: y la forrarás de oro puro por dentro y por fuera. También su tapa será de oro puro, pero toda la caja de madera la forrarás por dentro y por fuera. Lo que mantiene la madera de acacia es el oro refinado por dentro y por fuera, y eso no permita que le entre humedad, no permita que se pudra. El oro representa el fuego y la gloria de Dios en nuestras vidas. Cuando el fuego de Dios se va de tu vida,
entonces entra la flojera, entra la pereza. Ya no quieres abrir cero, ya no quieres evangelizar, ya no quieres traer amigos. Te dejas envolver por todas las directrices del mundo. Y todo el materialismo te envuelve tanto que te olvida de las más grandes responsabilidades del ministerio de Dios. El fuego de Dios, el oro de Dios, el oro refinado, la gloria de Dios hace que tú no te pudras. A su nombre hace que tú te mantengas. Que eso es, que es su fuego. Y Moisés fue llamado en esa zarza, y la voz de Dios salió en medio de ella. ¿Pero por qué la zarza? Porque la zarza representa nuestras desvirtudes, nuestras inmoralidades, representa nuestros pecados, representa nuestros errores y nuestros fracasos y nuestras malas decisiones. Eso es lo que representa ese arbusto llamado zarza. Porque ese arbusto no tiene una rama derecha, todas son torcidas y secas. Pero cuando viene el fuego de Dios, ¿sabe una cosa? No importa cómo tú hayas venido aquí hoy, los secretos los conoces Dios sobre tu vida. Pero aún así, Él está dispuesto a tomarte tal y cual como tú estás, con tus defectos, con tus errores, y que florezca una llama sobre ti. Y cuando una llama comience a florecer sobre tu vida, desde allí va a partir un cambio de vida y transformación como nunca antes la has tenido en esta tierra. Eso fue lo que le pasó a Moisés. Y Dios le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Cuando está el fuego de Dios en un lugar, en una vida, allí hay santidad a Dios. La santidad de Dios precede al fuego de Dios. Y el otro llamado es Isaías. Isaías capítulo 6. Vamos a buscar Isaías capítulo 6. Ya estoy concluyendo. Permítame unos minutos más. Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de la manera siguiente: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno y al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Versículos 5 y 6. Entonces dije, cuando Isaías vio esto, esta visión con los ángeles, con los serafines. La palabra serafín significa seres ardientes, seres en el fuego de Dios. Entonces dije: ¡ay de mí! Signo de exclamación. O sea, él exclamó: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Verso 6. En ese momento, cuando Isaías cayó como muerto, aleluya, allí, cuando le fue revelado su pecado, su injusticia, cuando le fue revelado sus malas decisiones, inmediatamente voló hacia él uno de los serafines, prendido en fuego, un ser de fuego, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. 7. Versículo 7. Y tocando con él sobre mi boca, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cuando esto sucedió en la vida de Isaías, lo cual ya ha sucedido en ti y sucederá hoy. 8. Isaías tuvo una actitud que no tenía antes, apóstol.
Isaías tuvo una actitud que no tenía antes. Escuche, esa palabra después oí la voz del Señor que decía, eso es lo que precede al fuego. Cuando alguien está en el fuego, cuando Isaías fue tocado con el fuego, allí entonces él escuchó la voz de Dios. Cuando alguien busca el Esh de Dios, el fuego de Dios, entonces viene sobre tu vida la voz de Dios. Y vino la voz de Dios que le decía. ¿Cuál fue la voz de Dios? Vamos a ver. ¿Qué le dijo la voz? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Pero aquella voz, aunque era dirigida a Isaías, porque era el único que podía, Dios no le preguntó directamente a él. Dios simplemente hizo la pregunta. Dios sabía que Isaías estaban en el cenit del fuego. Ya el carbón había tocado sus labios. Él estaba como muerto, como frío, como helado. El carbón tocó sus labios, tocó su vida. Él se paró en el fuego de Dios. Aquel hombre estaba activo. Yo me imagino a Isaías haciendo, ¡oh, ay, santo! En el fuego de Dios estoy ardiendo. ¡Wow! Aquel hombre estaba débil, estaba como muerto. Ahora en el fuego de Dios estaba activo. Había en él una actividad tremenda. Dios lo sabía. Dios, cuando lo ve que él está activo en su fuego, entonces él pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dios sabe que el que es tocado por su fuego nunca se niega a su misión. No se puede negar, apóstol. El que es tocado por el fuego de Dios no puede negarse a siquiera en la misión de Dios. Solo el fuego te obliga a obedecer y aceptar los principios de Dios. Y fíjese qué dice. ¿Y quién irá? ¿Y quién responde? Entonces respondí yo, Isaías, ¡heme aquí! ¡Envíame a mí! ¡Envíame! Él estaba en el fuego de Dios. Para culminar, quiero usar un último ejemplo. Y es el ejemplo que Dios me habló en aquel tiempo, en un momento difícil de mi vida. Jeremías 5:14. Dios le dice a Jeremías estas palabras. Jeremías 5:14. Ya para culminar, estoy en conclusión. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, le dice Dios a Jeremías, porque dijeron esta palabra, aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo por leña y los consumirá. Dios le dice a Jeremías, Jeremías, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y este pueblo será leña. A su nombre. ¿Cuántos quieren palabras de fuego? ¿Cuántos quieren palabras de fuego? Te voy a responder como Dios le respondió a un gran misionero que le dijo, Señor, dame palabras de fuego, que mis palabras sean de fuego. ¿Quieres palabras de fuego? Digo, sí, yo quiero palabras de fuego, dame palabras de fuego. Y Dios le dijo, si tú quieres que mis palabras sean en tu boca como fuego, tienes que pasar por mi fuego primero. Venezuela ha pasado por el fuego de Dios. Y dice la palabra que Jeremías tenía un ministerio de fuego. Aquel hombre, wow, fuego, Jeremías. Pero Jeremías tenía algo, que cada vez que Jeremías profería unas palabras, lo metían preso, le caían a palo, lo metían en una cisterna, lo caían a golpe. Wow, no podía decir una palabra porque el pobre Jeremías siempre estaba preso, metido en un hueco, en una cisterna, sin comer varios días. Lo castigaban, lo meten en la cárcel. Y wow, Jeremías, wow, llegó un momento que Jeremías dijo, no, ya no más, ya no más. No aguanto esto, no aguanto esta trilla,
No aguanto estos golpes más. No quiero más cárceles. No quiero más chismes. No quiero más calumnia. Yo mejor me voy al ministerio. Yo mejor no predico más. Yo mejor me voy. Porque ese momento llega, ¿sabes? Ese momento me llegó a mí cuando mataron a mi hijo. Ese momento llegó a mí en una ocasión cuando varios líderes quisieron dividir la iglesia en una ocasión. Ese momento llegó a mi vida 2 veces. Sé lo que es tener desánimo. Sé lo que es ser rechazado por ser pastor. Sé, yo he vivido eso, he sufrido eso. Pero en el momento cuando yo he querido entregar, me sucede como este profeta. Fíjese, 29 de Jeremías, en el momento de su desánimo, de su decisión. ¿Se acuerda al principio que yo te dije que aunque tú quieras dejarlo no vas a poder? Aquí está. Y dije, no me acordaré más de él. Cuando dice no me acordaré más de él, no significa que él se iba a olvidar de Dios, sino del ministerio, del liderazgo. Ni hablaré más en su. En otras palabras, renuncio. No aguanto más. No aguanto más esta pela. No aguanto más esto. Siempre es lo mismo. No voy a hablar más. No voy a. No obstante, esa palabra no obstante, fíjese que está en un punto y coma. Y en una coma, esa palabra no obstante está cerrada en un punto y coma y en una coma, indicando que hay un tiempo, diga un tiempo de trato de Dios para el profeta. Un tiempo donde Dios le está ministrando a su corazón. Un tiempo donde Dios le está enamorando. Y mientras el profeta decía, no aguanto más, no hablo más en tu nombre. Ya, Señor. Ya para qué, ya se me acabó el tiempo. Ya no más, Señor. Ya no más. Ya no más. Tú no me llamaste para esto, Señor. En ese momento dice la palabra que mientras el profeta hablaba con Dios, Dios estaba haciendo un trabajo en el corazón de él. Había en mi corazón, oh santo, como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Esa palabra, traté de sufrirlo. Sufrirlo es soportarlo. Sufrirlo es aguantarlo. Es aguantar la decisión de renuncia. Es aguantar la decisión de no seguir más en los caminos de Dios. Es aguantar y no pudo aguantarlo. Un fuego de Dios se metió en el tuétano de sus huesos. Algo lo levantó. Señor, renuncio, pero ¿qué es esto que tengo? No puedo, Señor. Oh, Dios mío, allí no voy a seguir. Pero ese fuego no lo dejaba. Había una lucha entre la decisión, el desánimo de Jeremías y entre el fuego de Dios. Jeremías quería renunciar a su fuego, pero ese fuego nunca lo dejó. Nunca. Jeremías murió haciendo la obra de Dios. A la final aceptó la voluntad de Dios. A la final aceptó. Oh, pero ¿qué era? ¿Qué era este fuego tan terrible metido en sus huesos? ¿Cómo interpreta ese fuego en los huesos? Ese fuego aquí es metafórico, es la palabra de Dios. La palabra de Dios, el llamado de Dios lo tenía metido en los huesos. Él no podía abrirse la carne, darse los huesos y sacárselos. No podía hacer eso. Tú no puedes hacer eso. Por más que tú quieras huir, no vas a huir. Por más que tú quieras abandonar, no vas a abandonar. Así te vayas a otro país, allá Dios te va a perseguir. Porque ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de tu espíritu? Nadie. Cuando tú tienes un llamado de Dios, cuando tú tienes principios de llamado, no vas a poder huir ni esconderte. A donde quiera que vayas, el fuego de Dios
lo vas a tener metido en tus huesos. Porque el llamado, wow, el llamado es más grande. 23:29 y culmino. 23:29, póngase de pie, por favor. El versículo 23, capítulo 23, verso 9, 29, 23:29, dice claramente ese fuego. Y fíjese cómo interpretan el fuego. Dice, y Dios le dice a Jeremías: no es mi palabra como que. ¿Cómo qué? Dígalo duro. No es mi palabra como fuego, dice Jehová a Jeremías. No es mi palabra la que te consume. No es mi palabra la que te convence. No es mi palabra la que te enamora. No es mi palabra la que te abraza. Es mi palabra.